Bien, ahí estamos. Seguimos en el matutino con la información. En este caso vamos a poner la lupa en un tema que anticipaba Fernando, que es un tema crítico. No está en la agenda, obviamente. No. A veces el día a día nos lleva puesto, como nos gusta decir a veces. Pero los datos que se conocieron hace un par de meses, vinculados con un informe de la Universidad Austral y después ratificados por el jefe de gabinete Guillermo Francos en el informe ante el Senado, muestran una baja de la natalidad en la Argentina. Y es un dato que tiene impacto en la vida cotidiana y de hecho ya lo está teniendo en la provincia de Tucumán, por ejemplo, en el sector educativo. Totalmente, porque esta baja en la natalidad, sobre todo que se potenció a partir de la pandemia de coronavirus, comenzó a hacer mella en el inicio de la educación inicial, porque hay menos alumnos por salita en cada jardín, y eso implica una serie de movimientos tanto para los docentes como para la logística educativa, ¿no? Fíjate en algunos datos que tenemos ahí en esta plaquita. Un 40% cayó la tasa de natalidad desde el año 2014 en la Argentina. Un 11,8% de la población tiene más de 85 años. Esto es otro problema porque la población es cada vez más longeva, claro, y hay menos nacimientos. Y un 25% de los hogares son unipersonales, otra tendencia que también genera preocupación o cambios de hábito en el mundo entero, no solo en la Argentina, hay que decirlo. Y tratamos de poner la lupa en este tema porque efectivamente es un tema crítico que va a tener impacto en lo cotidiano, en el futuro de lo que viene, 10 años proyectado, pero también lo está teniendo hoy. Y consultamos con gente del CIPEC que trabaja en la investigación de estos temas, por qué se produce este fenómeno, que es un fenómeno que tiene muchas causas, pero que se ha profundizado a partir de cambios culturales. Ahí tenés el primer tramo de la entrevista con investigadores del CIPEC. La introducción de los métodos anticonceptivos de larga duración en el sector público de salud y un poco después también en las obras sociales, creemos que fue un impulso fuerte. Entonces, por un lado tenemos esa nueva tecnología y por otro lado, que es el factor quizás más fundamental, son los cambios en las expectativas, las normas sociales, las normas culturales, que fueron haciendo que las familias efectivamente decían esto, retrasar por lo menos el momento en que tienen hijos y la cantidad de hijos que tienen si es que quieren tenerlo. Bien, ahí estaba el primer tramo de esta entrevista con la gente del CIPEC. Estamos analizando la baja de la natalidad en la Argentina y las consecuencias que esto tiene. Y decía Fernando recién, esto ya está teniendo impacto en nuestra provincia, como por ejemplo en la cuestión educativa. Hay establecimientos escolares que han tenido que cerrar o en todo caso rediagramar salas de jardines de infantes de 4 y de 5 años porque no tienen alumnos. Y esto es un dato que proyecta complicaciones a futuro en lo laboral, en el sector educativo. Por ejemplo, ATEP ya levantó la voz respecto de esta cuestión, ¿no? Exactamente, porque hay docentes que tienen las horas asignadas, claro, y que tienen que ser reubicados porque muchas salas no llegan a completar la cantidad de niños adecuadas y tienen que unificarlas con otras. Ese es un problema que se está dando sobre todo en San Miguel Tucumán, pero también en el interior. Digo, esto también hay que tenerlo en cuenta. No es solamente un fenómeno de las grandes urbes, sino que también en el interior se da esta situación y genera complicaciones en materia laboral. Este es el impacto del que hablábamos, impacto de la baja de natalidad, cambio en la edad de maternidad de 30 a 34 años, es decir, mujeres que deciden ser madres un poco más grandes, baja de la cantidad de hijos por mujer, 1,4. Este es un promedio, estamos hablando de datos nacionales, de promedios nacionales. El 80% de hogares que son monoparentales están encabezados por mujeres. Esto también habla de una composición distinta de las familias, de lo cultural y demás. Y lo último, y lo que vos mencionabas recién, es que cada vez hay más adultos mayores. La placa anterior hablaba de un 11% de la población ya mayor de los 85 años. Y eso es complicaciones en el tema jubilatorio, en obras sociales. Esto no es una cuestión de cuál sería el problema de que haya cada personas que sean más longevas. El problema es que tiene que haber una masa de trabajadores activos que pueda sostener el sistema provisional. Y si el sistema provisional se alarga, se extiende, pero no se suman trabajadores en la misma proporción,
hay una complicación para financiar el sistema. Pibi, te pregunto a vos porque sé que lo trabajás y lo pensás al tema. Esto también está vinculado con cambios culturales de la mujer, ¿no? De la elección de la maternidad y de otras opciones que tienen que ver con transformaciones de fondo que se están dando en nuestra sociedad. De las mujeres y de las parejas en general, claro, ¿no? Sí. Pero también yo les quería decir, así, digamos, como este fenómeno tiene consecuencias económicas, también tiene sus causas económicas, no solamente tiene que ver con probablemente una apertura en lo cultural acerca de la idea de la tradición de ser mamás, sino también tiene que ver con que nos hemos ido encontrando con cada vez más dificultades para formar una familia o por lo menos para sostenerla económicamente. Y entre eso, uno de los puntos tal vez que más influencia tienen es el acceso a la vivienda, ¿no? Si no tenemos dónde hacer familia, es muy poco probable que elijamos agrandarla o emprenderla. Y también, como ustedes decían, ¿no? Estas oleadas en las que se vuelve a reflexionar sobre la posición, sí, de las mujeres, pero también de las parejas jóvenes, también han tenido su influencia, aunque por lo menos este estudio de la Universidad Austral hace una comparación con 2014, que es hace 10 años, digamos, y también hay que decir que las parejas jóvenes por lo menos están priorizando su tiempo libre, el desarrollo de lo que cada uno decide como proyecto de vida y el tiempo libre antes que la maternidad o la paternidad. Discusiones que se están dando, hay que decirlo, estos datos no son solo de Argentina, son datos de un fenómeno mundial. En Europa este es un problema crítico ya hace varios años, también en la zona de los países orientales, Japón. Sí, pero es una tendencia que ya llegó a la Argentina. Que llegó a la Argentina y que, como decíamos, obliga a redefinir políticas públicas porque esto impacta en el sistema jubilatorio, en el sistema de salud, en el sistema de obras sociales y va a seguir impactando. Segundo tramo de la nota con la gente del CIPEC, que según ellos, en su mirada, esto plantea una oportunidad, porque dice, si sostenemos la inversión, cosa que no está pasando por otro lado, en la cuestión educativa, podemos aprovechar que hay menos chicos y podemos darle, lo vamos a poner en tucumano, darle más bolilla a esos chicos, poner más recursos en menos chicos, es una oportunidad, pero también hay muchos riesgos. Ahí está el segundo tramo de la nota para ir cerrando este tema de la baja de la natalidad en la Argentina. Es más fácil decirlo que empezar a hacerlo concretamente, pero la idea general es esa. Estamos en un momento para aprovechar, para enriquecernos como sociedad, para enriquecer en cuanto a la capacidad de producción que tienen estos futuros trabajadores, y al mismo tiempo también tenemos que empezar quizás a reordenar el sistema previsional para prepararnos para ese momento que nos agarre con un sistema, en ese momento la población envejecida nos agarre con un sistema previsional más equitativo, más ordenado, que gaste un poco menos o que lo haga de una manera que no genere grandes desigualdades. Bien, y la lógica de la lupa tiene que ver con poner la mirada en lo importante, no solamente en lo urgente que a veces ocupa la agenda de los medios. Cerremos el tema, Fernando, con datos concretos respecto de lo que está pasando ya en la provincia de Tucumán. Hablábamos de la cuestión de la educación inicial y los problemas que esto genera por la baja inscripción de chicos en salas de 4 y de 5 años y fenómeno que se ha potenciado a partir de la pandemia, que son los chicos justamente de esa generación. Por ejemplo, en la sala de 4 años, entre 2023 y 2024 bajó la cantidad de chicos inscriptos matriculados en salas de 4 años de 23.000, casi 24.000, a 21.500. 2.500 chicos menos de un año a otro inscriptos en Tucumán en salas de 4 años. Y en el caso de la sala de 5 años se bajó de casi 27.000 a 25.500. También una diferencia de casi 2.000 chicos que se pierden de matriculación en las salas de 4 y de 5 años. Ahí está, pasó la lupa en este caso puesta en la baja de la natalidad, hablando de un tema que va y vuelve en la agenda, pero que considerábamos importante tratar allí. Hablamos